Voces extrañas, palabras misteriosas. Mensajes del más allá. Sonidos estremecedores. Es posible comunicarse con los muertos. El testimonio de padres que dicen hablar con sus hijos que ya partieron. No lo podía creer. O sea, lo oía y no lo podía creer. ¿Y la voz de ella? Es la voz de la Valentina. Es la forma de hablar. Es la forma de hablar de ella. El tono, todo. O sea, es ella. Sugestión o un descubrimiento sin precedentes. ¿Pero por quién eres? No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Has sido humano? Pues no lo sé. ¿De dónde provienen estas voces? ¿Qué dice la Iglesia? Un mundo creado por Dios, invisible, espiritual. Espíritus, están con nosotros. Voces del más allá. Esta noche en Contacto. Los muertos no hablan, dice la sabiduría popular. Pero ¿qué pasaría si esto no fuese así? Si realmente pudiéramos comunicarnos con el más allá. Si nuestros familiares fallecidos tuvieran la posibilidad de decirnos algo. Aparte del mundo corporal físico visible, existe un mundo creado por Dios, invisible, espiritual. Espíritus que están con nosotros. No los vemos, no los tocamos. ¿Se pueden manifestar? Sí. En España entrevistamos a uno de los especialistas más importantes en el campo de las voces paranormales. Este investigador nos abrió sus archivos. Aquí compré un aparato y yo estaba haciendo pruebas, un 2, 3, a ver cómo graba, y me sale una voz de hombre que con fuerza me dice, oiga, oiga. En diferentes países del mundo se ha estado desarrollando silenciosamente una técnica que permitiría captar voces de personas fallecidas. Esta técnica es conocida como psicofonía o transcomunicación instrumental. La muerte no existe. La muerte no existe. Existe el fallecimiento de la parte puramente somática, corporal, física del ser humano. Pero la persona sigue viva. Quiero que a mí me entierren. Así se celebra el Día de los Muertos en México. Este festejo de origen indígena se basa en la creencia de que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se entrecruzan constantemente. Es por eso que en esta fecha se acostumbra a dejar en las tumbas de los fallecidos las bebidas y alimentos que ellos disfrutaban en vida. De alguna manera se piensa, ellos pueden disfrutar de estos obsequios. De una vasija de barro, cuando la vida En esta fiesta se celebra el encuentro de los vivos y los muertos. Para algunos solo es una tradición basada en viejas supersticiones. Para otros solo es el reflejo de una gran realidad, que en ciertas circunstancias sí es posible la comunicación con los muertos. Lo que sucedió fue un accidente. Ella tuvo un accidente de coche, no manejaba, estaba con un compañero de escuela que estaba loco de velocidad y aquí muy cerca de nuestro domicilio, a 5 minutos de nuestro domicilio, se impactaron en un árbol y ella falleció en forma instantánea. Queríamos suicidarnos, pero no de suicidio, sino dejarnos morir.
Yvonne y Maribón Drey son franceses, pero están radicados en México. Su hija murió en diciembre de 1995 exactamente en este lugar. Ella se llamaba Karine y tenía 21 años. Dos meses después de su muerte, mientras los padres volaban en un vuelo desde Francia hacia México, comenzaron a experimentar extrañas situaciones. Yo sentí en el avión a las 2 de la mañana un olor, un perfume Lulú de Cacharel. Yo desperté a mis vecinos, pero porque era el perfume de Karine y no tan común, pero nadie dormían la gente, no era la hora de ponerse perfume. Buscando consuelo ante la muerte de su hija, este matrimonio se refugió en su religión judía y en la lectura. Encontraron libros donde se mencionaba la posibilidad de comunicarse con los muertos utilizando grabadoras de audio. Sin pensarlo dos veces, compraron los elementos necesarios. Nunca me desesperé. Siempre tenía la confianza. Yo creo que desde el primer día que empecé a grabar y a intentar escribir, pensé que lo iba a lograr. Durante 2 meses intentaron un contacto sin éxito, hasta que recibieron un mensaje en francés que les cambió la vida para siempre. ¿Podrías enviarme un mensaje para tu papá? Respuesta. Mon père est admirable. O sea, mi papá es admirable. Me habló y obviamente era una mezcla de mucha emoción, de alegría y también lloramos mucho porque es muy difícil decir que estábamos contentos. No, estábamos contentos y a la vez muy emocionados. Entonces pedimos a varios amigos de escuchar esta cinta. Son momentos muy fuertes. Por lo general, la voz que ellos registran en su grabadora no se asemeja a la de una mujer, ni tampoco a la de su hija. Pero no es la voz de su hija, entonces. O sea, no es físicamente la misma voz que tenía su hija. Tiene razón. La mayoría de las veces no es su voz. Es una voz metálica, es una voz cavernosa, pero en ciertos casos pudo ella reproducir su voz. Estoy llamando a Karine, por favor. Respuesta, bonjour, o sea, buenos días. Eso es su voz. ¿Esa era la voz que tenía Eso es cuando su estaba voz, viva? exactamente. Sí. Eso la pudo reproducir. ¿Y cuántas veces le ha pasado eso, que reproduce su misma voz? 3, 4 veces. ¿Y la emoción es diferente cuando escuchan su voz? Claro, porque hay un poco más de ella. Cuando es una voz muy cavernosa, casi uno está enojado, dice, ¿por qué habla así? O sea, pero sí, bueno. Hay gente que dice, bueno, ¿y por qué parece una voz de hombre, si es una mujer? Pero pues es que las cuerdas vocales ya no existen, entonces con las vibraciones ahora sí que agarran lo que pueden para tratar de darnos mensaje y la voz, ¿qué importa al fin de cuentas? Hay que superar eso. Yvonne y Maribón Drey creen que junto a su hija en el más allá tienen la misión de divulgar la técnica para que el mundo tenga certeza de que la vida eterna no es solo una creencia, sino una realidad. Por eso han realizado conferencias por todo México y por varios países de Latinoamérica. El aparato es lo que llaman grabadora secretarial en este caso, pero igual y la persona puede utilizar cual sea la grabadora. El micrófono que viene conectado es un micrófono de corbata, por lo general son todos de corbata y son micrófonos que se llaman omnidireccional.
Eso significa que graba en todas direcciones. La segunda grabadora que utilizamos, eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Al fin de cuentas, ahorita van a escuchar, es únicamente para reproducir un ruido de soporte, que en este caso, para los que inician, yo recomiendo un soporte yo grabé mi ducha. Y ahí tengo un cassette adentro del ruido de la ducha. Se escucha el ruido ahí de la ducha. Según el matrimonio de Trey, como los espíritus no tienen cuerpo ni cuerdas vocales, necesitan de un ruido continuo para poder alterar sus vibraciones y darle forma de voz. Por eso señalan que uno de los tocacintas debe reproducir el ruido que hace el agua al caer. Y ya cuando estamos listos a grabar, decimos la fecha, estamos a tal día, tal hora, y pedimos protección a Dios para poder hablar con nuestra hija Karin. Se hace una pregunta y se deja correr la cinta en el silencio completamente, más solamente lo que va a funcionar es el soporte. A los 30 segundos hacemos otra pregunta y así en forma sucesiva 5 o 6 preguntas. Digamos que no tiene que durar más que 10 minutos una comunicación. ¿Por qué no más de 10 minutos? No es el problema de nosotros, porque 10 minutos es poquito y lo podríamos hacer 1 hora inclusive. La dificultad no es de grabar, la dificultad va a ser de descifrar los mensajes cuando vamos a escuchar. Estas voces son súper seleccionadas, están limpias con un programa de computación que se llama Cool Edit, están aumentadas porque la voz cuando la graban, que no piensan que van a escuchar eso la primera vez. La primera vez no. Cuando alguien graba, en la cinta se escucha así, hola, te quiero, y hasta más ligero todavía. Los mensajes que dicen recibir de su hija son cortos, de pocas palabras, pero para ellos una sola palabra es suficiente. Lo que caracteriza la transcomunicación es que escuchamos mensajes, escuchamos voces que nos tranquilizan mucho. Cual sea, a mí, cuando mi hija me dice papá, es suficiente para tranquilizarme, porque yo escucho mi nombre, yo sé que está viva, porque los muertos no hablan. Si alguien contesta, es que está vivo. Motivado por el dolor o por la curiosidad, el hombre siempre ha intentado comunicarse con el más allá. Quienes practican la transcomunicación dicen que esta técnica tiene una gran diferencia con el espiritismo. En este caso, los muertos no hablarían a través de un médium, quien consciente o inconscientemente puede protagonizar un fraude. Aquí, por el contrario, las voces llegarían a través de instrumentos electrónicos. Las personas son sugestionables, las máquinas no. Padre, las personas que están en ese más allá, en esa vida espiritual, ¿quieren comunicarse con nosotros? Muy a menudo lo desean, sobre todo para aliviar al dolor de las personas que dejaron sobre la tierra, pero ahora también lo dicen muy a menudo para ayudar a la fe en la vida eterna. Viajamos a París para entrevistar al sacerdote católico François Brun, uno de los expertos mundiales en este polémico campo. Él ya ha escrito varios libros sobre el tema.
Este hombre no tiene dudas. Los muertos sí hablan y nos hablan a nosotros, los vivos. Él afirma que la comunicación instrumental es el descubrimiento más grande en la historia de la humanidad, pues confirmaría la sobrevivencia del alma después de la muerte. Con este sistema, dice, él ya se ha comunicado con sus padres. El padre Brun tiene la esperanza de que esto haga reflexionar al hombre sobre el sentido materialista que le ha dado la vida. Señala que algunos científicos ya están investigando el tema comparando voces. Y son algunos casos en Italia de ingenieros que conozco, de acústica, que hicieron la comparación de voces recibidas durante la vida de alguien, de voces completamente normales sobre una grabadora normal, y voces recibidas después de la muerte de la misma persona, voces paranormales. Y en algunos casos, pero no automáticamente, no para todas, se puede averiguar que tenemos hasta 95-98% de las características de la voz que se encuentran en el más allá y en la voz normal. Viajamos a España a entrevistar al sacerdote y parapsicólogo José María Pilón. Personalmente ha participado en varias sesiones de transcomunicación. Especialmente recuerda una realizada en Madrid, en la cual se habría contactado con una amiga fallecida que supuestamente se había suicidado. Y en un momento dado se oye una voz femenina que dice feliz, se encuentra feliz. Bueno, entonces continuamos grabando y esto se dice, hay muchas personas que piensan que esta señorita se suicidó. ¿Es cierto o no es cierto? Y la misma voz femenina nos contesta, lo han supuesto. Y entonces intervengo yo y pregunto, el padre José María Pilón desea saber si esta señorita necesita algo más de él como sacerdote. Y la misma voz femenina contesta, no reces más. Se ha salvado, está feliz y no necesita oraciones. Claro, la voz no es identificable. Bueno, dentro de una grabación incluso normal, con un magnetofón, muchas veces se graba con su propia voz y al oírse no se identifica, porque evidentemente hay una variación en nuestros métodos de tipo mecánico, electrónico. Pero ciertamente, realmente yo creo que era ella. Yo creo que era ella. Estar dispuesto a hacer una transcomunicación no es algo simple. Es una aventura donde cada persona transita por la duda, el miedo y la emoción. Las hermanas Romero en Ciudad de México utilizaron este método para comunicarse con su padre. No lo podía creer. O sea, lo oía y no lo podía creer. Y me daba pavor. O sea, me tenían que, te digo, subir. Cuando me acostaba con Juan Carlos, casi me acostaba encima de él. Perdón por lo que voy a decir, pero hasta el baño me acompañaba. Hasta el baño me acompañaba. Me bañaba, pero ¡fum! Rápido y espérate. Y no quería estar sola. Y, o sea, grueso. Y si iba a la cocina, me llevaba a mi hija cargando, aunque estuviera dormida, si no estaba mi esposo, me llevaba a mi hija cargando porque tenía... Yo tuve pánico, o sea, tuve terror, la verdad. ¿Y en qué momento comenzó a ceder ese pánico? Conforme lo fui oyendo. Conforme lo fui oyendo y saber que te decían que estaban tranquilos, que estaban bien, que estaban contentos, que donde estaban era un lugar maravilloso. Así fue cediendo mi terror. Además del miedo, hay otros obstáculos que se deben superar. Después de que ya comiencen a escuchar voces, los parientes buscan pruebas para convencerse de que realmente están comunicándose con el ser querido. Fíjate, te voy a contar una cosa. Mi esposo, yo llegaba y le decía, ¿qué crees que oímos? Y que no sé qué. Y mi esposo, ay, sí, qué bueno. Entonces mi esposo, para tantearme, me dijo, pregúntale cómo le dice mi papá, su papá ya falleció, su papá tiene 25 años, cómo le decía de cariño a mi mamá.
dije, bueno. Y ya, señor Basset, su hijo lo quiere mucho, ¿me puede decir cómo le decía a su esposa? Y oíamos, dijo, quiero mucho a mis hijos. Y oíamos Matiquiqui, Mariqui. Y decíamos, no, pues realmente no entendíamos, ¿no? Y además, o sea, hacemos la pregunta y anotamos lo que oímos. Entonces llegué con él y le dije, ¿sabes qué? No le entendí bien lo que decía tu papá, nada más les dijo que los quería mucho. Y me dijo Matiqui, Mariqui, Matiquiqui. No, le digo, no le entendí. Se lo cuenta mi suegra. Mi suegra se puso a llorar y me dijo, es que me decía Matarique. Matarique es una planta, ella es de Chihuahua, es una planta que usan los tarahumaras. Entonces desde ahí, mi esposo y mi suegra creyeron completamente, porque a mí jamás me habían dicho, bueno, ni siquiera mi esposo se acordaba bien cómo le decía su papá a mi suegra. ¿Podemos nosotros intentar algo ahora de esto? Sí, sí, pero no nos gustaría que se grabara el proceso, sino nada más el resultado. Porque es algo muy íntimo. Sí, cada quien lo debe de hacer. Con la ayuda de estas hermanas realizamos una transcomunicación. Durante la sesión se hicieron 3 preguntas a familiares fallecidos. ¿Escuchan algo? Sí. Hay que decir lo de los 5 coches. 5 coches. Sí. 5 coches. No sabemos a qué se refiere, pero... los mensajes estos que escuchan siempre son coherentes o a veces tienen cierta incoherencia. Son coherentes y a veces no. O a lo mejor pensamos en un primer momento que no son coherentes, pero después nos damos cuenta que tiene un significado de algo que nos pase. La verdad es que esto no se va a escuchar para la gente que vive un programa de televisión. Es muy imperceptible. Pues igual y si hay alguien que pueda... Se puede mejorar el sonido. Vamos a ver qué podemos mejorar ese sonido. En un computador redujimos el ruido del agua y amplificamos los otros sonidos. Igual, por ejemplo, yo escuché algunas cosas. Pero a veces no consigue con lo que otra persona cree escuchar. ¿No será eso que a lo mejor uno quiere escuchar cosas? No, lo que sucede, bueno, depende de lo que tú quieras creer, pero dicen que al mismo tiempo que hablan ellos pueden hablar otros. Si tú puedes escuchar una cosa, yo puedo escuchar otra y es válido. Las dos cosas están grabadas. Claro, por ejemplo, yo pensé escuchar algo así como cantamos y otra persona acá del equipo escuchó una música de fondo. Ajá, sí, y yo también escuché cantamos. Y sabes también que puede pasar que muchas veces oyes una cosa, vuelves a oír que escribes lo que oíste, pasa tiempo, lo vuelves a oír y puede ser que ya no oigas eso, oigas otras cosas. ¿Cuántas palabras se lograron distinguir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, más el coro. Ahí yo más 19 palabras. Ahora, personalmente, esta es 19. Para mí, yo habré distinguido 5. Sí. Con que hayas distinguido una, ya te diste cuenta que es verdad. Ya te diste cuenta que es verdad. Mauricio, tú de las 19 palabras acá que se identificaron, ¿tú cuántas crees que haber distinguido? Yo distinguí claramente palabras. Si dijera claramente, puede haber sido también unas 6. Así que no tengo duda. Más esa música que me entra a la duda, pero yo sentí un coro y yo no soy católico. En Chile son pocas las personas que practican la transcomunicación. Los que están experimentando con esta técnica comenzaron motivados por una visita del padre François Brun y del matrimonio Drey en octubre del año pasado. Jorge y Ana María conmemoran hoy 2 años de la muerte de su pequeña hija Valentina de 5 años. Ella había nacido con un problema cardíaco, pero nunca pensaron que podía tener consecuencias fatales. Valentina, fue algo muy especial
para los dos, yo creo, pero algo muy especial para mí, porque, bueno, yo le despertaba a la mamá cada 2 horas cuando nació para que le diera papa. Después yo empecé una rutina de cambiarle yo los pañales, de hacerle yo la papa y darle la papa. Ella estuvo muy apegada a mis brazos y siempre nos sentíamos. Y se fue forjando una unión muy fuerte, un vínculo muy fuerte, que llegó el momento en que yo sentía la necesidad de estar con ella en cada momento del día. 3 meses después de haber entrado al colegio, el corazón de Valentina colapsó sin previo aviso y se desmayó en la sala de clases. Minutos antes había hecho este dibujo. Cuando los padres llegaron a la clínica, ella ya se había muerto. Sabía que me habían dicho que estaba muerta, que no estaba ahí, y yo la buscaba, y yo miraba el cielo. El box miraba el techo y la buscaba en el techo, sin saber por qué estaba mirando el techo. Nunca miré en ese entonces su cara, su cuerpo, nada. Yo sabía que ella estaba ahí, pero estaba como que estaba en otro lado. Porque ya sabía, me dijeron que estaba muerta, pero si no estaba en su cuerpo, estaba arriba. Yo la miraba y le decía que no se fuera, por favor, baja, Dios mío, ayúdala, que no se escape, que no se me vaya. Después de la muerte de su hija, Jorge y Ana María sufrieron una profunda depresión, que empezó a disminuir cuando llegó a sus manos un libro del matrimonio Drey, donde relataban su experiencia. Después de leerlo, Jorge se comunicó con los franceses. Ellos le dijeron que viajara a Buenos Aires. Allá le habían enseñado la técnica a un matrimonio que también había perdido a su hijo. Y en ese entonces hicimos una prueba y Valentina apareció ahí, en la primera grabación. Que yo le pido, Valentina, si es posible que tú puedas estar acá y contestarme o decirme algo, que se hiciera presente. Valentina, en ese momento que hice la pregunta y revisamos la cinta, aparece, este es mi papito. Es la voz de la Valentina. ¿Es la voz de ella? Es la voz de la Valentina. Es la forma, además. Es la forma de hablar de ella. El tono, todo. O sea, es ella, así, indiscutiblemente que es ella. Cuando Jorge llegó tan ansioso y me dijo, tengo un mensaje a la Valentina. Yo estaba como un poco reticente porque tú nunca sabes si todo esto comienza por esa búsqueda patológica de encontrar una respuesta. Y dijo, no, esa es cosa que Jorge se esté como rayando un poco en el tema y yo quería mantener la cabeza un poco más fría. Pero escúchame, pero escúchese, pero no, yo no escucho nada. Y de repente, mira, me dijo, después de tal cosa, y escucho, ese es mi papito. Mira, me dio, te diría que entre susto, me dio una emoción, pero una emoción, para mí fue, te diría yo, como dolorosa. No fue tan así, no, fue como bien doloroso, porque, o sea, te volví de nuevo a pegar contra la muralla, así, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi hija? O sea, realmente mi hija está, pero ¿por qué no está conmigo? Y en ese momento me cambió la vida nuevamente. O sea, yo sabía y me di cuenta en ese momento de que Valentina estaba en otro plano y que estaba ahí, se hizo presente, se quiso mostrar de alguna forma y fue la TCI, fue lo que me hizo llegar en primera instancia a ella. La grabación que logró Jorge Leiva no la obtuvo utilizando el sonido del agua como ruido de fondo. Esta vez usó una radio que transmitía en chino. Se supone que al utilizar un idioma extranjero en lugar del agua, se consiguen mensajes más claros. Sin embargo, como se utiliza una voz humana, tiene el inconveniente de que esto puede causar confusiones. En este caso, el mensaje, este es mi papito, se escucha como una frase dicha rápidamente, pero en realidad las palabras sí se escuchan. El alma es eterna. El espíritu no muere.
Son palabras que se comienzan a escuchar frecuentemente entre quienes practican con éxito la transcomunicación. Más que una creencia, se va generando una certeza. Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde más se ha difundido la transcomunicación instrumental. Cada mes, aquí en Buenos Aires, se reúnen decenas de personas para intercambiar conocimientos al respecto. La mayoría de ellas son padres que han perdido a sus hijos. A comienzos de año, Jorge y Ana María viajaron a Buenos Aires para asistir a uno de estos encuentros. Ellos quieren aprender mejor la técnica para enseñarla en Chile a quienes están prisioneros por el dolor, como ellos alguna vez lo estuvieron. Por eso nos facilitan estas reuniones. Luis Mariani y su mujer son los organizadores de este encuentro. Él ayudó a Jorge Leiva a lograr su primera grabación. Eso se los voy a decir. Durante la jornada se explicó la técnica y se revisaron las grabaciones obtenidas por diferentes personas. Una voz que se va y dice: Jesús te quiere. Algunos lo van a escuchar, otros no, porque es cuestión de acostumbrar el oído. Esta mujer también llegó aquí impulsada por el dolor. Su hijo falleció violentamente hace un año y no puede conformarse. Simplemente está buscando algo que le entregue consuelo. Chico lindo, hermoso, lleno de vida, ahora es una carcasa vacía, algo que se lo han comido los gusanos. Yo no tengo que seguir pensando que existe algo más. No pude haber pasado 22 años criando algo que ya no existe más. Necesito creer en algo, me estoy volviendo loca. Pese a que hace un año que va a ser un año que murió, yo no tengo resignación. Tengo otros hijos, pero mi mente está en él nomás. Quisiera saber, sufrió cuando murió, si él está bien, si él me extraña como yo lo extraño. Necesito una respuesta, algo, conformarme con algo. Al día siguiente, Jorge y Ana María fueron a la casa de Luis Mariani, donde un pequeño grupo siguió intercambiando conocimientos. El hijo del matrimonio argentino murió en un accidente automovilístico a los 27 años de edad. Después de intentarlo 3 meses, se habrían comunicado con él. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes obtuvieron una comunicación? Esa primera comunicación, esas 2 palabras que escuchamos en un susurro que dice soy yo. Esas 2 palabras las estuve esperando durante esos 3 años y medio, porque Luis, cada vez que regresaba a casa a la noche, él sabía que lo esperábamos, pasaba por nuestro dormitorio y nos decía soy yo. Y yo, pensando, llorando, y le decía a Luis, pensar que nunca más voy a escuchar esas palabras. Y el primer mensaje que tenemos de Luis es soy yo. Luis y Noelia están convencidos de que se comunican con su hijo. Ellos descartan que las voces que escuchan puedan ser fruto de una autosugestión. Necesito escucharte hoy, hijito mío. Por favor, déjanos un mensaje para papá y para mamá. Te queremos mucho, Luis. Para nosotros es los quiero. Los quiero, Luis. Bueno, el quiero es lo más identificable. Sí, lo más fuerte, los quiero. Los quiero. Y para los papás, qué satisfacción más grande que un hijo te diga que te quiera. Puede ser. Y cuando pensaste que nunca más lo ibas a escuchar. Nos ha respondido, los veo.
¿El nombre completo de él? El nombre completo, un día le pregunté, que mi hija me dijo, mamá, siempre pidiéndole pruebas vos. Digo, ¿me podés decir tu nombre completo? Y dice Luis Alfredo Mariani. Y yo también. Así que eso, cuando alguien nos pregunta, ¿y ustedes cómo saben que es su hijo? ¿Y quién otra persona te podría decir? Ahora de pronto, claro, esto, acá no dice Luis, ¿no? Pero yo sé que es Luis. Otro matrimonio que también perdió a su hija nos mostró una de sus grabaciones más preciadas. Yo estoy grabando y le digo, estamos pasando también, decime lo que tengas ganas. Y en entremedio de eso me dice te quiero. Facundo la está pasando también. Decime lo que tengas ganas. Facundo la está pasando también. Decime lo que tengas ganas. Decime lo que tengas ganas. Aquí en Barcelona se encuentra uno de los expertos mundiales en transcomunicación. Sinesio Darnell lleva 27 años investigando la materia. En todo este tiempo ha logrado cientos de grabaciones que son muy impresionantes. Sinesio Darnell es un licenciado en química. No entró en este mundo por el dolor de haber perdido a un familiar, sino simplemente por curiosidad. La primera noche que intentó la transcomunicación, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Hombre, yo me sentí muy emocionado, claro, que estás solo en casa, totalmente solo, y es una voz que te dice Sinesio. Porque si oyes Pepe, mira, un golpe pam pam puede sonar Pepe, pero un nombre como el mío, Sinesio, es Sinesio, ¿no? Cuando me dicen Sinesio, ¿con quién quieres hablar? Con el tiempo, Sinesio desarrolló un nuevo método para lograr la transcomunicación. En lugar de ocupar como soporte el sonido del agua o un idioma extranjero, él utiliza las frecuencias de radio. ¿Tú lo coges? Con esta rueda puedo subir de décima en décima. O sea, va cambiando la frecuencia. Sí. Para este ruido yo lo entro en el ordenador. ¿Vale? Perfecto. Y ahora fijaros cómo va apareciendo aquí este sonido, que aquí puedo eliminarlo. Y ahí va saliendo. Con este sistema, Sinesio dice recibir voces mucho más claras. Aún más después de procesarlas en el computador. De esta manera, asegura, logró una voz muy potente que le llamaba diciéndole, oiga. Es como un susurro casi. Sí. Pero son bastante limpias. Las distingues bien, ¿no? Sí, se distingue bien. Hay teorías que señalan que es la misma mente del experimentador la que impregna la cinta con las supuestas voces. Para descartar esta posibilidad, Sinesio Darnell salía de la ciudad y dejaba a su equipo grabando con la ayuda de un temporizador. He estado 10 días o 15 de viaje, no he sabido nunca cuando los temporizadores se ponían en marcha y se pagaba mi regreso. Se había grabado casi 4 horas de cinta de carrete abierto y rebobinado y habían entrado psicofonías, como por ejemplo una que me decía, no quiero hablar, no estás. Yo desde 800 o 900 o 1000 y pico de kilómetros de distancia de aquí, pues muy subliminal, no podía emitirlo. Otras teorías apuntan a que el origen de las voces pueden ser ondas de radios comerciales que se filtran. También hay quienes sostienen que pueden ser voces provenientes del pasado. Sinesio Darnell descartó estas teorías porque, según él, ya ha comprobado que está frente a un fenómeno inteligente que responde concretamente a sus preguntas. Pregunté si son almas y un tipo de voz muy distinto me dice que sí. Si sois almas. Si sois almas. Si sois almas.
Sinesio Darnell cree que se comunica con diferentes tipos de entidades que no siempre proceden del mismo origen. Yo aquí pregunto, ¿habéis sido humanos como nosotros, como yo? Y la contestación que es esta, dice, el fin es justo. Yo no sé qué relación puede tener entre esa contestación del fin es justo y mi pregunta. Supongo que algún filósofo sí me lo sabría decir, ¿no? Es que me contestéis si habéis sido humanos en la Tierra como yo. Lo entiende perfectamente, Sí, se ¿no? entiende muy bien. La mayoría se presentan, un 90 y tantos %, como personas difuntas. Luego hay un tanto por ciento muy pequeño que se presentan como seres, entidades que nunca han sido humanas y que nunca serán humanas. Este investigador dice haber detectado entidades con diferentes características según sea la onda de radio que usa como soporte. Por lo general, en las frecuencias bajas encuentra entidades que le dicen groserías o mentiras. Después existe una pequeña zona que yo llamo la zona del olvido, porque siempre contestan lo mismo. Preguntas, ¿quién eres? No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Has sido humano? Pues no lo sé. No sabes nunca nada. Vas subiendo frecuencias y ya vas encontrando contestaciones como la Sinesio, ¿cómo estás? O oh, te veo. Cosas por el estilo, ¿no? Durante sus experimentos, Sinesio Darnell no invoca a nadie en especial. Deja la grabadora abierta a quien quiera contestarle. Aunque en algunas ocasiones ha recibido mensajes de voces que dicen ser sus padres, él desconfía. No está seguro de que así sea. Dice que podrían ser entidades que lo tratan de engañar. No puedo certificar tampoco, ni mucho menos, de que la psicofonía proceda del reino de los muertos, aunque ellos lo dicen. Ellos lo dicen. Un amigo mío, después te lo dejé escuchar, hizo una grabación que le pregunta de dónde venís y con toda claridad ellos mismos dicen del reino de los muertos. Yo freno mi sentimentalismo, porque si no acabaría oyendo familiares por todos los sitios. No, te digo, cuidado. Sí, hay esta voz que te dice esto, tal, cual, eso, no sé ya. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero es que también puede no ser. Y entonces anda con cuidado, ¿no? Los que estudian la transcomunicación advierten que con esta materia no se juega. Cuando se trata con lo desconocido, nunca se sabe lo que puede pasar. Y el espiritismo hay que tener mucho cuidado con él, ¿eh? Es posible la comunicación con el más allá, con los difuntos, eso la Iglesia lo acepta. Ahora, el jugar con estas cosas y en general con toda la fenomenología paranormal, hay que tener mucho cuidado. Años atrás, un joven que estaba muy afectado porque había atropellado a una persona provocándole la muerte, le pidió al padre Pilón que realizara una transcomunicación. Quería disculparse con su víctima, pero los resultados fueron contraproducentes. Lo he puesto funcionando aquí y pregunto, ¿queréis algo de nosotros, alguien? Y al cintarlo, al consultarla al rebuena, sí. ¿Con quién queréis comunicaros? Contigo, Javier, contigo. Javier es el que iba conduciendo. Y suena que debe estar por ahí, asesino, ciego, loco, Javier. ¿Eso se escuchó? Eso se escuchó, pero tremendo, ¿no? Asesino, ciego, loco, Javier.
y perfectamente inteligible. Ahora, para mí, Javier, este chico, ya bueno, esto hace muchos años, ahora ya es un hombre, está casado con hijos, pero entonces era un chico relativamente joven y no se le podía hablar de esto porque se perturbaba. Conozco un caso de una persona que preguntaba por una persona difunta, muy allegado, allegadísimo a él, a ella, no, a él, a la persona, y pregunta por una persona y dice, está en el infierno, está en el infierno. La persona se quedó deshecha. Tuvimos que luchar, un sacerdote y yo, tuvimos que luchar a brazo partido para hacerle ver que aquello era una mentira que le habían dicho, que no podía ser, que tal, y resurgir. Nunca más volvió a experimentar. Sinesio Darnell también advierte a quienes se sienten tentados de hacer una transcomunicación en un cementerio. Definitivamente, es una experiencia que no recomienda. Estaba dando clases en un pueblo de la costa catalana, ¿no? Y se empeñaron los alumnos, habíamos acabado el curso había durado 3 meses, y en una cena, pues hoy vamos al cementerio de aquí a hacer una experiencia, y yo me negaba. Pero claro, eran 25 alumnos, entre ellos había un sacerdote, y vamos, vamos, vamos. Tanto me insistieron que yo pensé, bueno, vamos. Y fuimos. Te aseguro que a ninguno le quedó ganas de volver, ¿eh? Porque se hicieron 2 o 3 ensayos, no salió nada, y al 4.º ensayo, creo que era, sale una voz, se graba la voz de una niña muy angustiada que pregunta, ¿yo qué hago aquí? Y eso impresionó. A todos nos impresionó, incluso a mí, que llevaba ya un montón de años experimentando, me angustió. Un cementerio como Barcelona, que se entierran 200, 300 personas diarias, a veces yo no lo he hecho, pero tengo entendido que experimentadores han salido horrorizados de los lamentos, blasfemias, llantos y quejas que se graban. Yo creo que lo único que hay que hacer es rezar por ellos y dejarlos tranquilos. El padre Brun asegura que las experiencias negativas son escasas si hay una motivación basada en el amor y no en la simple curiosidad. Asegura que la mejor forma de protegerse es la oración y una vida recta. Él no recomienda realizar la transcomunicación a quienes tienen muy vivo el dolor por la muerte de un ser querido. Una emotividad muy fuerte interfiere cualquier comunicación. El padre Brun advierte que hay que invocar a una persona determinada. De lo contrario, pueden aparecer espíritus de personas que han tenido una muerte violenta. Algunos de ellos siguen vagando sobre la tierra. Son las almas en pena. Como no hay tiempo en el más allá, se quedan todavía prisioneras de esos últimos momentos porque fueron muy fuertes. Pero eso no es tan terrible como parece para nosotros, porque pueden quedarse prisioneras de los últimos momentos durante años y años de la tierra, pero en el más allá no hay tiempo. El padre Brun señala que aquellas personas que han tenido una muerte violenta a veces no se dan cuenta que han fallecido. E intentan de vivir como lo hacían antes. Y son muy sorpresas e irritadas de ver que otro empleado ahora se siente sobre su sillón y hace su trabajo. Intentan de hablar con ellos, pero son muy irritadas de ver que los otros parecen no oírlas. Naturalmente no les pueden oír y no les pueden ver porque ahora tienen otro cuerpo más espiritual que no se puede ver con nuestros ojos. Padre, ¿y cómo se puede ayudar a esas personas? A través de la oración, pero hablando con ellas.
porque perciben inmediatamente todos nuestros pensamientos. Hay que convencerlas de que son muertas y que tienen que aceptar su nueva condición y que son niveles de vida mucho más interesantes en el más allá, mucho más hermosos. En términos generales, la Iglesia Católica prohíbe a sus fieles la invocación de los espíritus. En el Catecismo Católico se menciona que esto es especialmente condenable cuando se invoca al mundo espiritual con la intención de preguntar sobre el futuro. También se previene que detrás de este tipo de contactos puede estar la mano del demonio que quiere causar confusión entre los vivos. Por eso solamente recomiendan rezar por los familiares fallecidos. La Iglesia sí cree en el contacto con los espíritus, pero de una manera más sutil. Personas comunes que tienen mucha fe pueden contactarse a través del sueño con sus propios parientes. Por ejemplo, uno sueña con su mamá. Ella le dice que el día tal le pasará tal cosa, y el día mencionado, el hecho mencionado sucede. Es la madre la que permite a su hijo soñar con ella, y a través de una comunicación espiritual, ella le da un mensaje que es captado por su cuerpo, sus sentidos, y el mensaje, a través de la intuición, se convierte en algo real. Gino Concetti es teólogo y es uno de los columnistas del periódico del Vaticano, El Observatorio Romano. Él cree que es un error y una exageración pensar que alguien se puede contactar con las dimensiones espirituales de la misma manera en que nos comunicamos en la Tierra. Él no cree en la transcomunicación. Piensa que se trata de fenómenos físicos aún no descubiertos por la ciencia, como habría ocurrido en una fortaleza aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que estaban en esa fortaleza fueron asesinados, murieron. Una vez terminada la guerra, sus compañeros sobrevivientes volvieron a esa fortaleza. Y cuando se encontraban dentro del fuerte, tuvieron la sensación de oír las voces de sus compañeros militares. Pero esto es un fenómeno. No es que los militares muertos les hayan hablado. Según Demócrito, nada se crea y nada se destruye. Supongamos que pudiésemos inventar un instrumento tecnológico que pudiera rescatar las voces que nosotros hemos emitido en el aire. Podríamos escuchar esas voces, pero serían las voces emitidas por los vivos y no por los muertos. Este teólogo piensa que tanto el espiritismo como la transcomunicación instrumental pueden ser un producto de la mente humana. Es probable que nosotros, de alguna manera, revivamos ciertas imágenes, ciertos sonidos y ciertas composiciones lingüísticas que se encuentran en el subconsciente. Ahora, si yo tengo un fuerte deseo de escuchar a una persona, en ese momento yo revivo la imagen o revivo las palabras. Pero no es que los espíritus me hablen a mí directamente, es un fenómeno de mi inconsciente que yo traigo al presente. Por otra parte, el sacerdote francés François Brun afirma que la transcomunicación es un fenómeno real. Añade que el Vaticano no se ha pronunciado sobre esta técnica, es decir, no la censura, pero tampoco la aprueba. No tenemos posición oficial y no tendremos, y no lo deseo, porque sobre todo es un problema para los técnicos, los cientistas. Cada voz recibida sobre un grabador no es automáticamente de un fallecido. Puede ser naturalmente fraude, puede ser interferencia, puede ser ilusión, conozco algunos casos también de eso, puede ser ondas del pasado que permanecen, puede ser también proyección del subconsciente de los investigadores, puede ser también voces de extraterrestres, eso lo creo también. Son algunos casos donde parece que sería la mejor explicación, y puede ser voces de fallecidos.
Y tenemos que saber todas esas posibilidades y son después estudios para los técnicos. El padre Brun no practica personalmente la transcomunicación, pero se encarga de divulgar los experimentos de diferentes investigadores en todo el mundo. Él no ha recibido esta misión de la Iglesia, pero tampoco aclara, nunca le han manifestado una opinión contraria. No tengo dificultad ninguna tampoco. Por ejemplo, fui 3 veces para emisiones en Italia con la RAI y me parece que la segunda vez había otro sacerdote y después de algunos años supe lo que había un poco adivinado, que era enviado directamente del Vaticano, pero no para contradecir lo que yo podía decir, sino para sublinear que no tenía yo una misión oficial de la Iglesia para estudiarlo y para difundirlo, pero reconocía que privadamente tenía el derecho de estudiarlo y de hablar de todo eso. Acompañamos al padre Brun a la localidad de Reims. En esta ciudad vive una de las especialistas más conocidas de toda Francia. Se trata de Monique Simonet. Durante décadas, ella realizó cientos de transcomunicaciones para padres que habían perdido a sus hijos. Sin embargo, durante todo ese tiempo, su propio marido no creía en la veracidad de estas voces. Pensaba que todo era autosugestión. Incluso llegó a amenazarla con llevarla al psiquiatra. Él no creía en Dios, tampoco en el más allá. Aunque sobre este tema una vez me dijo, si realmente existe el más allá, debe ser algo bueno. Pero eso no es posible, decía. Si ellos están muertos, no pueden hablar. Entonces él me criticó durante 20 años. Sin embargo, siempre me escuchaba con respecto a mi trabajo y un día me dijo, no te preocupes, si yo muero y eres tú la que tiene la razón, me daré cuenta de eso. Me acordaré de ti y me las arreglaré para comunicarme contigo. El marido de Monique Simonet murió hace un año. Después de un mes, obtuvo su primera grabación. Él había cumplido con su palabra. Cuando lo escuché, yo lloré mucho, mucho, con muchos sollozos. Yo no sé. Yo estaba feliz, lloré de alegría, fue algo maravilloso. Yo que había practicado la transcomunicación por más de 20 años, desde 1979, no me atrevía a tocar la grabadora. Tenía miedo de que no me pudiera comunicar bien con él, de escuchar un aló, soy yo, pero nada más. Pero él inmediatamente dijo, Jackie, su nombre, y también dijo, yo estoy aquí. Después me siguió hablando. Pero al principio estuve como un mes en que no me atrevía a acercarme al grabador. Yo lo miraba como a un enemigo. Yo le temía al grabador, porque ahora no se trataba de amigos, sino de mi propio marido. ¿Qué significa eso, padre? No soy muerto, soy vivo. ¿T'as entendu? No estoy muerto, estoy vivo. Sí, sí. En sus mensajes, el marido de Monique Simonet le dice que ahora sí cree en Dios. Y ella espera cada día que él le siga respondiendo. Yo ahora sé por experiencia propia lo que es comunicarse con un ser querido en el más allá. Yo necesitaba escuchar su voz, que él mismo me hablara, que me dijera que me quiere todos los días, que me lo repita. Todos los días yo le digo, ¿estás ahí? No te canses, solamente dime que estás ahí, porque necesito dormir tranquila. Y algunas veces digo, oh Dios mío, permite que me lo diga una vez más.
Si le diéramos veracidad a las grabaciones obtenidas por nuestros entrevistados, ¿qué dicen esas voces desde el más allá? ¿Cómo es la vida después de la vida? ¿Cómo es la vida eterna? Y parece que son muchos niveles en el más allá. Los primeros niveles son todavía muy semejantes al nivel de la tierra. Y son personas poco desarrolladas espiritualmente que podrán desarrollarse en esos niveles. Pero lo que describen de lo que ven o que perciben es algo que es imposible describir aquí, tan bonito, tan bello es. El lugar es hermoso y entretenido. Ella se encontró con el nono. Él está muy bien, dice. En una respuesta que sale un gesto de ella, que dice, le pregunto si has conocido al nono o si estás con él, y me contesta, él está aquí ahora. Pasa un par de segundos y me dice, ahora se fue. Ya le dije, ¿cómo tenés cuerpo? ¿Cómo es tu forma? Soy pura energía. El estado de la vida eterna cambia según la manera de vivir sobre la tierra, porque tenemos también algunas voces que gritan, que hurlan, que piden ayuda. Y eso es un poco lo que en la Iglesia católica se llama generalmente el purgatorio o el infierno. Y tenemos un poco la prueba de que algo semejante existe. Por lo menos al momento de partir y los primeros tiempos, cada uno encuentra al ser que le corresponde en su religión. Nunca se ha oído hablar en las experiencias de este tipo que un judío, por ejemplo, dijera que había visto a Jesús. Habrá visto a Abraham, a Moisés o qué sé yo, lo mismo que un católico a la Virgen, lo mismo que un budista o todas esas personas a Mahomet o algo así. O sea, vemos a lo que fuimos acostumbrados. Sin embargo, parece ser que de lo que nos están diciendo, conforme pasa el tiempo, llegan a una religión universal, una religión que ya no tiene división, que es únicamente algo que tiene que ver con Dios solamente. Para este matrimonio francés, los cementerios están vacíos. Ellos prefieren cuidar este lugar, el mismo donde su hija murió en un accidente. Según dicen, Karin se los ha pedido porque es en este lugar donde nació en la vida eterna. Estoy siempre en la presencia de Adonai. Yo creo que es difícil quizás decir eso, pero yo creo que tenemos todavía más amor ahorita y más comunicación interna emocionalmente con Karin ahora que cuando estaba aquí. Sí, de hecho estábamos muy bien con ella aquí, pero ahora que no está la sentimos más presente y el amor por ella de parte de nosotros y de parte de ella hacia nosotros yo creo que está todavía mucho más fuerte. Y es verdad que poco a poco los padres pueden lograr esta alegría, un cambio enorme y un reconocimiento, no solo aceptación de la voluntad de Dios, sino gratitud, reconocimiento para sus niños, y para Dios también, porque reconocen que su vida ha cambiado completamente de valor, completamente, que no hubieran descubierto el verdadero sentido de la vida sin este dolor. Padre, si pudiéramos resumir, ¿cuál es el mensaje que da la gente del más allá? Que la vida continúa inmediatamente después de la muerte, a través de la muerte. Que hay un Dios que es la fuente de todo ser, un Dios de amor, y que la única cosa importante en la vida no es la riqueza, no es el éxito profesional, no es la importancia del nivel social, es el amor. La única cosa, no diría
la más importante, diría la única cosa importante, es el amor. Nunca pensé que podía volver a sonreír, nunca, jamás, jamás. Dije, no, esto es una tristeza eterna. Y en relación a todo esto, he podido volver a sonreír, he podido volver a bailar, a tener otras sensaciones que seguía antes, y también se conjuga con un rato de emociones, de vivir recuerdos con Valentina de otra forma, sí, sin la pena que lo vivía antes. ¿Tú tienes la convicción de que algún día te vas a volver a encontrar con tu hija? Seguro, segurísimo. ¿Y eso te alegra? Sí, mucho. Me deja tranquilo. Y tengo la convicción de que sí existe ese encuentro. Como en las mejores películas de Hollywood. Continúe acompañándonos en nuestra programación para hoy en Canal 13. Inmediatamente presentamos El Show de los 70.